años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Bolivia. He decidido renunciar a mi cargo de presidencia. Bolivia inicia una semana con una profunda crisis de gobernabilidad. Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, dimitieron los siguientes en la línea de sucesión que podrían haber ocupado el cargo según la Constitución. Un escenario pues nunca antes visto en la historia del país y que ha complicado sin duda la transición. En medio de presiones y también la incertidumbre, la Asamblea Legislativa se reúne en estos momentos para designar al sucesor temporal de Morales y todo apunta a que sería la actual presidenta en ejercicio del Legislativo, Yanine Áñez. La situación preocupa a la comunidad internacional. Muchos también se preguntan qué viene ahora para Bolivia. Mientras tanto, Morales, asilado en México, reiteró que se consumó el supuesto golpe de Estado en su contra. Los tiempos nos corren, el país no puede estar así de abandonado, por lo tanto estamos nosotros buscando todos los caminos, siempre en el marco de la legalidad, para que esto se pueda solucionar. Por eso preguntamos qué viene para Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. Nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN24 aquí en el set nuestro. Jairo, ¿qué viene para Bolivia? Andrea, buenas noches. Vienen muchas cosas interesantes que van a estar marcadas lamentablemente por algunas alteraciones. Yo creo que viene una etapa de transición para garantizar que la democracia, por lo menos en términos liberales, tenga la oportunidad nuevamente de ajustar las cargas institucionales y garantizar un proceso electoral lo más transparente y universal posible para la llegada de un nuevo presidente. Pero esta transición va a tomar meses, va a ser un poquito lenta, pero no creo que se vaya a generar una situación caótica o que la crisis se mantenga. Etapa de transición. Hugo Corso, analista político desde Ciudad de México. ¿Qué viene para Bolivia, Hugo? Andrea, ¿cómo estás? Saludo y a la teleaudiencia. Justamente pues una oportunidad de poder instalar una estructura de transición, la necesidad de llenar este vacío de poder y este impasse que está viviendo Bolivia porque no hay al momento pues algún poder que esté responsable del gobierno. Agustín Laje, politólogo desde Madrid, España, también nos acompaña. Agustín, ¿qué viene para Bolivia tras la renuncia de Evo Morales? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, coincido con los colegas en cuanto a que se puede esperar una transición, pero yo en todo caso apuntaría también a la inminencia probable de una guerra civil, con lo que se ha visto en el día de hoy, con las milicias que ya están armadas y ya están actuando. No creo que dicha transición pueda ser una cosa muy pacífica como todos querríamos al respecto. Con esas posiciones empezamos el debate porque la situación en Bolivia sobrepasó lo establecido por la Constitución y por el momento hay un vacío de poder. ¿Quién debería ser el sucesor de Evo Morales? La Constitución boliviana establece que la sucesión recae inicialmente en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el titular de diputados. Pero todos ellos renunciaron con Morales. En ese contexto, le tocaría a Yanine Áñez asumir la presidencia del país. Renunciar a mi cargo de presidencia. El anuncio de Evo Morales de dejar la presidencia de Bolivia está lejos de ser la solución a la crisis política en el país suramericano. La dimisión del vicepresidente Álvaro García Linera y de los otros miembros de la sucesión constitucional, como la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y del presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, llenan a la ciudadanía de incertidumbre. Cada uno asegura que seguirá trabajando por el bien del país y que son víctimas de un golpe de Estado. Escenario que aprovechan los líderes opositores que aseguran no se trata de un golpe, sino de la consecuencia de un fraude electoral. Desmentimos categórica y claramente, no hubo un golpe de Estado en Bolivia y no hay ningún elemento que permita considerar que se produjo un golpe de Estado. Los detractores de Morales intentan acelerar la instalación de la Asamblea Legislativa a fin de viabilizar su salida definitiva del poder. La sucesión constitucional mediante la elección de un congresista como presidente interino que pueda convocar de inmediato y con plazos cortos a una nueva elección. Por lo que lo único que estamos haciendo los cívicos conjuntamente con el pueblo boliviano es llevar a una transición democrática, constitucional y por el bien
del pueblo boliviano. Por ahora, quien se visibiliza como una posible candidata a suceder a Morales y bajo quien estaría la responsabilidad del futuro político es la senadora Yanine Áñez. Ahora, ante este vacío político, la Asamblea Legislativa de Bolivia se está reuniendo y todo apunta justamente a Yanine Áñez. Ella asumiría la presidencia interina de Bolivia. Entre tanto, en Washington, la Organización de Estados Americanos también se reúne con carácter de urgencia para tratar la situación en el país suramericano. Una vez que la Asamblea Legislativa designe al presidente o a la presidenta interina de Bolivia, debe convocar elecciones en los próximos 90 días. Aunque no hay una fecha tentativa, los comicios para elegir al nuevo mandatario de la nación podrían realizarse antes de que culmine este año. Presento a mis invitados nuevamente: Hugo Corzo, analista político desde Ciudad de México; Agustín Laje, politólogo desde Madrid, España; y Jairo Libreros, nuestro analista permanente de NTN 24 aquí en el Centro Internacional de Noticias. Jairo, sin duda hay que mirar adelante, sí, porque pues está pasando cosas en estos momentos en la Cámara de Diputados, en la OEA, y la región que está tan encendida dice, bueno, ¿qué va a pasar en Bolivia? Pero antes de mirar adelante, uno pregunta, Evo Morales llegó a México. Sí. Lo recibe el gobierno mexicano y uno pregunta, ¿realmente necesitaba Evo Morales ir a México? ¿Necesitaba justamente ese asilo político? Sin lugar a dudas, Andrea. Yo creo que después de la contundencia del informe, no solamente por el trabajo adelantado por esta comisión designada por la Organización de Estados Americanos, sino por los hallazgos. Hay que tener en cuenta que esos hallazgos son muy delicados. Se habla de fraude, y si se habla de fraude, muy seguramente iban detrás del señor Evo Morales. Ahora, Agustín, sí lo necesitaba, porque hay quienes dicen, bueno, realmente su vida y su integridad corrían peligro en Bolivia, o qué es lo que estaba sucediendo, o las pruebas que tiene la OEA son tan contundentes que al final pues lo que hizo es que se salvó de un posible juicio por fraude. A ver, las pruebas de OEA apuntan a más de 23% de actas escrutadas que presentan irregularidades. Las elecciones que se dieron el día 20 de octubre fueron un bochorno, fueron un espanto, y fue tan evidente el fraude que el pueblo reaccionó de forma ininterrumpida desde el día 21 de octubre hasta el día de hoy. Yo creo que si ha habido algún golpe de Estado en Bolivia, el que ha llevado adelante ese golpe de Estado ha sido el propio Evo, en cuanto a que un golpe de Estado es justamente suceder el poder al margen de las normativas, y hacer fraude es una forma de no respetar las leyes políticas a esos efectos. De modo que coincido con el colega en cuanto a que Evo Morales necesitaba irse a México, además porque allí tiene una suerte de nuevo cuartel general de la izquierda en América Latina. Ya no está más Lula en Brasil, sino muy factiblemente hubiese ido allá. Con Maduro no le conviene mucho mezclarse en este instante, sí, y lo que tiene más a mano es México. Claro, Agustín, lo tiene más a mano sin duda alguna, pero ¿eso es una forma de evadir una responsabilidad de justicia, una responsabilidad judicial? Evidentemente, a ver, quien comete un fraude electoral y encima de las magnitudes en las cuales se han cometido conforme a lo que fue estudiado y confirmado por OEA, estamos hablando de un criminal. Evo Morales es un criminal. Igualmente, a ver, ya hubo una serie de irregularidades que datan de antes de las elecciones del día 20 de octubre, ¿no? El referéndum, por ejemplo, de hace prácticamente 3 años, en febrero del 2016. Un referéndum en el cual Evo Morales le pide al pueblo una reelección, es decir, un cuarto mandato, totalmente inconstitucional, totalmente al margen de las normativas escritas de la Constitución que él mismo reformó en el año 2009. Y sin embargo, ese referéndum, con un 84.47% de la participación, le dice no a la reelección. Y sin embargo, él dice, bueno, no, entonces yo me voy a amparar de todas formas en lo que diga la justicia de nuestro país. Es decir, jueces puestos por él mismo, porque siempre ha sido, en estos casi últimos 14 años, el dueño del Estado. Y el Tribunal Constitucional en el año 2017 dijo que Evo Morales podía candidatearse por 4ª vez consecutiva
porque si no se vulnerarían los derechos individuales de este sujeto, ¿no? Ahora, Entonces, Hugo, digamos que los fraudes no son solamente de ahora, vienen desde hace rato, vienen desde hace años. Hugo, usted escucha a Agustín decir que Evo Morales es un criminal. Le hago la misma pregunta. ¿Necesitaba ese asilo político? ¿Podemos decir que Evo Morales es un prófugo entonces de la justicia? ¿Lo puede catalogar usted así? Hugo. A ver, yo no sé si lo necesitaba. Lo que sí es que le viene, pero perfectamente en este momento, porque es un blindaje que está gozando Evo Morales con la protección que está dando México al expresidente boliviano, justamente por lo que decía Agustín. El máximo referente para América Latina en cuanto a izquierda ahora ya no está en Brasil, ya no está Lula. Ahora es aquí en México Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, que es como se ha llamado al gobierno federal. Más que poner a salvo la vida de Evo Morales, que no sé si estuviera en peligro, le otorga una probidad el que un gobierno como el mexicano lo tenga aquí en México en la condición de asilado político. Jairo, es decir, era necesario el asilo político, pero en cierto punto estamos diciendo estaría evadiendo la justicia boliviana ante las posibles pruebas que podría tener la OEA. Sin lugar a duda le evade, pero en una situación mucho más crítica. Hay que tener en cuenta que muy seguramente las órdenes judiciales y las imputaciones que pueden surgir de la justicia de Bolivia girarán en torno de ser la cabeza del crimen organizado, porque para poder adelantar lo que descubrió la Organización de Estados Americanos se requiere un concierto para delinquir, se requiere un trabajo que va mucho más allá de un convencimiento político a algunos magistrados para que estos, gracias a prebendas o favores políticos, dicten una sentencia y amparen tapar el plebiscito y poderse lanzar nuevamente a la presidencia. Hay que tener en cuenta que las 23 horas de salida del sistema demandó una coordinación con 13 miembros del Tribunal Electoral, y ese tema es muy delicado porque además de ser la cabeza de un concierto para delinquir, fácilmente estamos hablando de una organización criminal que en cabeza de Evo Morales buscaba defraudar la democracia en Bolivia, pero también la Carta Democrática Interamericana. Él se va a evadir la justicia, pero existen elementos, por lo menos con lo que conocemos, muy sensibles para que se solicite la orden de captura con fines nacionales y, por qué no decirlo, tocar las puertas de Interpol para que ésta se encargue de buscarlo, aún con asilo. ¿No queda como una víctima, Jairo? Muy seguramente él se va a presentar como víctima. Ante la comunidad internacional, ayer decían que no pudo sobrevolar Ecuador, que Lenín Moreno no le dio el espacio, que tuvo que hacer todo un periplo para llegar a México, y queda como una víctima cuando para algunos analistas lo que es responsable de un fraude electoral en Bolivia. Él va a tratar de quedar como una víctima, pero tenemos que tener en cuenta que las víctimas en las últimas 2 décadas en América Latina generalmente están conectadas por un solo hecho: son criminales. Si uno mira lo que ocurrió en países como Honduras, lo que está ocurriendo en otros países en América Latina con otro tipo de mandatarios que resultaron involucrados en actos reprochables, como puede ser el tema de Odebrecht, o con manejos no muy propios relacionados con corrupción y otros actos, pues siempre terminan ellos como unos criminales. El gran problema de Evo es que muy seguramente esta investigación va a tener más aliento, la institucionalidad que queda en estos momentos en Bolivia, y esperemos que la transición confirme esta situación, va a tener la capacidad de mantener la persecución o por lo menos tocar las puertas. Por ahora se puede salvar, pero ese discurso de víctima no le va a durar mucho. Ahora, Agustín, lo cierto es que está en México, lo cierto es, como dice también Jairo, el discurso de víctima quizás no le ayude mucho, pero hay quienes dicen realmente la calle hoy por hoy no está tranquila todavía. El hecho de que Evo Morales haya salido del poder, haya renunciado y esté él y gran parte pues, de su gabinete, su vicepresidente, todos hayan renunciado, eso no ha tranquilizado a la calle. ¿Lo debería hacer? O más bien también esas fuerzas que lo siguen a Evo Morales pueden seguir incendiándolo hasta decir, bueno, necesitamos a Evo Morales de vuelta para que tranquilice esto? A ver, Evo Morales yo creo que tiene 3 grandes puntos de apoyo. Internamente tiene a grupos organizados como los mineros, los cocaleros, ciertos campesinos, que han mostrado esa organización incluso casi militar en estos videos que han ido rondando por redes sociales, en donde van marchando al canto de ahora sí, guerra civil. Sabemos que están haciendo uso de armas de fuego, de dinamitas. El otro punto de apoyo que tiene Evo Morales es
la comunidad internacional en América Latina, que parece estar girando en muchos casos hacia la izquierda. Argentina, por ejemplo, México es del caso que ya se ha hablado. Pero además Evo Morales tiene otro gran apoyo, que es la prensa internacional. En general, la prensa internacional ha silenciado, ha invisibilizado sistemáticamente lo que ha ocurrido, no solamente con el fraude en Bolivia, sino además con las movilizaciones espontáneas, pero incesantes, que se han dado desde el día 21 de octubre hasta el día de hoy. En la prensa hemos visto todo relativo a Ecuador, todo relativo a Chile. De Bolivia no se quiso mostrar prácticamente nada, pero claro, llegó el día en el cual amanecimos todos con un Evo Morales supuestamente derrocado por las Fuerzas Armadas. ¿Y quién está promoviendo, Agustín, la violencia en las calles? Porque al inicio se le daba la responsabilidad a Carlos Mesa cuando pues estaba denunciando el fraude. ¿Quién está promoviendo en estos momentos la violencia en las calles? No, es la indignación de la gente que espontáneamente se ve sucesivamente estafada, insisto, no solamente respecto de las elecciones del 20 de octubre, sino desde el propio referéndum del 2016, por no hablar de las elecciones del 2014, donde hay una interpretación burda de la nueva constitución de Evo Morales. Entonces es un pueblo que está completamente harto de que se lo tome por idiota. Ahora bien, es parte del pueblo, hay otra parte del pueblo que está a favor de Evo Morales y es una parte muy combativa que Evo Morales además puede manejar a control remoto desde donde él se encuentra, en este caso desde México, y el choque puede ser muy violento. Entre ayer y hoy me han informado sobre 5 muertos, por ejemplo. Anteriormente se han registrado 3 muertos. El día de ayer un colectivo que iba desde Oruro hacia La Paz con mujeres fue interceptado por militantes del MAS, es decir, por gente que respalda a Evo Morales. Mujeres resultaron abusadas sexualmente. Hay 2 mujeres que no se encuentran en ninguna parte en este momento, que desaparecieron, y sin embargo nadie dice nada al respecto. Andrea, sí, pero yo en ese tema yo no descartaría algo. Existe presencia de Irán y de Hezbollah, no solamente por la cercanía de Bolivia con Venezuela, sino de manera particular porque los iraníes, personas del servicio de inteligencia que resultaron involucradas directamente en los actos terroristas del año 92 y 94 en contra de la AMIA y de la Embajada de Israel, tienen posibilidades de moverse con mucha facilidad. Yo no descartaría que también terceras manos, especialmente las iraníes, estén aprovechando y hagan parte de algún proceso de formación para que ciertas personas que marchan, como lo decía el analista, con ciertos tintes militares ordenados, como si tuvieran una planificación previa, esté relacionado Irán y, por qué no decirlo, la inteligencia cubana. Pero antes de la pausa, Agustín decía, Jairo, que la gente está indignada y que ha salido a la calle porque no se cansaron de que le vieran la cara, lo dice él. Pero en estos momentos, ya que Evo Morales está fuera del poder, ¿quién sigue promoviendo esa violencia en las calles? ¿Hay masistas detrás de esto, sin duda alguna? Yo no tengo la más mínima duda. Tiene que existir presencia de líderes del MAS asesorados por terceras personas en garantizar que este clima de crisis, en este clima de angustia, de incertidumbre se mantenga, para que la ausencia, entre comillas, de Evo se sienta mucho más y algún sector de la población se indigne y diga que es necesario que regrese. Es más, no podemos descartar todavía que este caballero Evo Morales, por más que haya pedido asilo, no vaya a ser que termine inscrito para las elecciones que están por venir. Además, porque la Asamblea en Bolivia no le ha aceptado la renuncia. No le ha aceptado la renuncia. Él sigue siendo el presidente. Y ya vamos a eso. ¿Quién gobierna Bolivia? ¿Qué pasa si no se le acepta la renuncia? ¿Quién realmente está en esos momentos manejando a Bolivia? Es lo que vamos a hablar después de la pausa. Tiempo para nuestra pausa aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos de la salida de Evo Morales. ¿Qué viene para Bolivia tras esta renuncia que todavía no ha sido aceptada por la Asamblea en Bolivia? Porque al principio del programa hablábamos que la Asamblea Legislativa se iba a reunir o se reuniría para aprobar la renuncia de Evo Morales y designar al presidente temporal. Pues la reunión se suspendió por falta de quórum, es decir, todavía hay un vacío de poder en el país. Es lo que preguntamos, Jairo, ¿hay un vacío o Evo Morales pasa una carta de renuncia? La Asamblea la tiene que aceptar, y si no se reúnen y no la aprueban, entonces ¿quién gobierna Evo? ¿Quién gobierna Bolivia? ¿Quién es el presidente? Hasta que el Congreso no acepte la carta de renuncia o no acepte la renuncia presentada por Evo Morales, él sigue siendo el jefe de Estado y el jefe de gobierno de Bolivia. El gran problema es que no está en el país, no existe una infraestructura delegada por él, porque el vicepresidente renunció, la gran mayoría de ministros se fueron, el presidente del Senado, el presidente de la Asamblea de Diputados. En estos momentos es una situación medio caótica
caótica desde el punto de vista eminentemente institucional, pero la cabeza sigue siendo Evo Morales, lo cual demuestra en cierta medida también una decisión irresponsable por parte de Evo Morales, porque él era consciente que al tener unas mayorías calificadas en el Congreso, muy seguramente iba a manipular este tipo de tiempos para garantizar que él siguiera siendo presidente por fuera del país. Hugo, ¿es así? ¿Sigue Evo Morales siendo el presidente, aunque haya presentado una renuncia que no está aceptada por una asamblea y que debe nombrar a alguien porque no hay vicepresidente, no hay presidente del Senado, no hay presidente de la Cámara de Diputados? Así es, no hay un interino o interina que en este momento tome las riendas del país, y es justo de lo que te hablaba al principio. Lo que está viviendo Bolivia es un impasse tremendo. No hay quien dé la cara y tome las riendas de manera formal. Desde aquí, el exilio, el autoexilio de Evo Morales va a funcionarle, o yo creo que va a imprimirle un revestimiento de martirio. Va a usar esta condición de haber puesto su vida en riesgo, esta presunta deposición, para poder seguir teniendo una imagen afuera de Bolivia, pese al fraude electoral del que han hablado mis colegas también hace un momento, pese a me encanta el concepto de Agustín, a la reelección que busca con estas, brincando la Constitución. Hay un gran vacío de poder, pero de alguna manera sigue presente Evo Morales desde México y sobre todo desde el Senado. Su partido es mayoría, tiene mayoría plena. Entonces, si no se presenta, va a seguir atorando cualquier negociación para poner a un presidente interina que debe llamar a elecciones lo antes posible. De esa forma, Evo sigue controlando el país. Claro, Hugo, pero si eso no se da, las 3/4 partes del MAS hacen parte de la Asamblea, tienen la mayoría. ¿Y si no se acepta la renuncia? Mira, hoy fue el primer intento y no hubo quórum, y lo pongo entre estas comillas, ¿no? Y no hubo quórum. Entonces, coincidimos, o usted dice que Evo Morales sigue siendo hoy el presidente de Bolivia, pese a que renunció, pero sin una renuncia aceptada, y podría también caber la posibilidad que la Asamblea no le acepte la renuncia. Yo creo que sí. En términos formales, no sé si coinciden conmigo Jairo o Agustín, Evo Morales es un presidente que presentó una renuncia, no se le ha aceptado y está fuera del país. Agustín. Bueno, miren, a ver, yo creo que al margen de si se acepta o no se acepta la renuncia, el hecho político aquí es que la política ha sobrepasado los límites del Estado. La política está totalmente imbuida en la sociedad en este mismo momento. Entonces aquí hay que distinguir entre el poder formal del poder real. Quien tiene formalmente el poder es una cosa en una situación anárquica. Sí, podemos hablar de esta señora Áñez. ¿Quién tiene? Agustín, ahí vamos por partes, porque usted dice que más allá de que se acepte o no, ¿eso no es la columna vertebral de esto? ¿Que se acepte esa renuncia? No, yo creo que la columna de esto es quién tiene el poder real, y el poder real en política. ¿Y quién tiene el poder real? En una situación anárquica, el poder real está en aquel que tiene la mayor fuerza física, la mayor, fuerza para imponer su propia, forma política. O sea, hay que trasladar Entonces, eso a la calle, porque el poder político en ese momento es igual, o sigue teniendo Evo Morales con esa mayoría en el Congreso. Sí, pero fíjese usted que él tiene que renunciar cuando pierde el uso de la fuerza. ¿Cuándo pierde el uso de la fuerza física Evo Morales? Cuando la policía y el ejército dicen no vamos a salir a reprimir. Un gobierno ilegítimo solamente se puede sostener con arreglo a las instituciones represivas del Estado. Cuando esas instituciones dicen no vamos a reprimir, el gobierno no tiene más nada que hacer. Entonces, ¿dónde está hoy el poder? Está allí donde la fuerza física se encuentre. A ver si Jairo está de acuerdo con usted o no. Dos puntos. En primer lugar, la presentación de la renuncia es un acto político y el Congreso es el que la recibe, pero el Congreso no está facultado para estudiarla, aprobarla o rechazarla. Simplemente es un asunto de trámite. Lo que está haciendo el Congreso realmente con el apoyo del MAS es darse tiempo, muy seguramente buscando algún tipo de poder fáctico que permita un escenario de regreso. Pero en estos momentos... tiene que hacerlo, tiene que aceptarla. No, sí, claro, la tiene que recibir y se hace una discusión y acepta la renuncia, pero no tiene otra forma, no existe un mecanismo en la legislación de Bolivia como en ningún otro país en América Latina en donde el Congreso tenga la facultad de estudiar o por lo menos de negar esa posibilidad al jefe de Estado. Eso aquí no juega. Hugo, ¿quería sumar algo a lo que estaba hablando? Sí, no, a mí me parece que Agustín está más por la vía
plantear que esto es prácticamente un golpe de Estado casi consumado. Me gustaría preguntarle a Agustín si él lo ve así. Yo creo que todavía un militar no ha tomado las riendas de esto, aunque está el país bastante revuelto, no hemos visto que se haya consumado un golpe de Estado. Pero sí cree usted lo que dice Agustín, que cuando se pierde, y perdón lo interrumpa Agustín un segundo, que cuando Evo pierde la fuerza, la fuerza del poder público en este caso, o quizás esa fuerza a la que habla Agustín. Le retira exactamente, es el momento en donde uno dice, bueno, es que no importa si renuncia o no, ya la perdió. El asunto es quién la tiene ahorita. Están en un estado cuántico, hay una ingobernabilidad. Aun cuando el Congreso no esté facultado para aceptar o no, simplemente es un trámite, como dice Jairo, parece que a la distancia y con la fuerza que tiene en la Asamblea, Evo tiene control por el momento. Y la imagen pública que tiene al ser recibido por un país en la región tan importante, sobre todo para la izquierda en este momento como México, yo creo que Evo no, esto que mencionas, estar ganando tiempo para un posible regreso, lo mencionaba Jairo, no suena nada descabellado. No es un Evo que se ha ido del todo, Agustín, entonces. A ver, yo no entendí muy bien cuál fue la inquietud que surgió, pero por las dudas, para aclarar alguna situación que se pueda haber interpretado mal, yo no estoy asumiendo que Evo Morales ha sido víctima de un golpe de Estado, de ninguna forma. Yo estoy asumiendo que Evo Morales ha dado un golpe de Estado en la medida en que ha fraguado elecciones, y un golpe de Estado es justamente fraguar las formas legales para llegar al poder de un Estado. Entonces, cuando yo hablaba recién de golpe de Estado, no hablaba de un golpe de Estado de Fuerzas Armadas contra Evo Morales. De hecho, si hay algo que no han hecho las Fuerzas Armadas es actuar justamente, y ahí es donde Evo Morales no le ha quedado más que renunciar. Ahora bien, yo creo que su imagen de víctima se va a consolidar, lamentablemente. En eso, digamos, no estoy muy de acuerdo con lo que se dijo en el otro bloque. Yo creo que se va a generar, y se está generando ya, un torbellino multimediático, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, de gente que enarbola la tesis del Evo derrocado por los militares y el pueblo que fue traicionado por las Fuerzas Armadas, y todas estas cuestiones que obviamente no se condicen con lo real, ¿no? Pero yo creo que la imagen de la víctima le va a servir mucho. No nos olvidemos que Hugo Chávez nació de un golpe de Estado que él intentó dar contra Carlos Pérez, que fue encarcelado, y que desde la cárcel su imagen de víctima, a pesar de haber querido dar un golpe de Estado, fue la que lo llevó a la fama y al éxito que luego le llevó, insisto, al poder político de su nación. Así que yo creo que la imagen de la víctima es bastante peligrosa, y ellos saben usarla muy bien. Recordemos, si les parece, qué ocurrió en las horas previas a la renuncia de Evo Morales, porque todo empezó en la mañana del domingo con el pedido de la OEA de anular la primera vuelta de las elecciones del pasado 20 de octubre. La petición fue seguida de una convocatoria a nuevos comicios que no fue bien recibida por la oposición al no conocerse la fecha de la realización, y terminó entonces con la dimisión del entonces jefe de Estado, que perdió el apoyo de las fuerzas militares. Escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. De esta manera, Evo Morales ponía fin a los 13 años de mandato que buscó extender en las elecciones del 20 de octubre, comicios que la oposición calificó de fraudulentos. La decisión llegó minutos después de que las Fuerzas Armadas sugirieran al entonces presidente que renunciara. Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Así se llegaba al fin de la tensa jornada del domingo, que inició con la petición de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos de anular los resultados de los comicios del 20 de octubre, luego de que la comisión que auditó las elecciones presentara un informe con irregularidades. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta.
Esta situación, que ha llevado al país a un limbo constitucional, se da luego de 3 semanas de intensas protestas. Las manifestaciones, que han dejado al menos 4 muertos y decenas de heridos, solo pedían ver a Evo Morales fuera de la presidencia. 48 horas después de haber renunciado a la presidencia, Evo Morales se trasladó a México, país que le otorgó asilo político. Morales fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? Un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50,000. Jairo, aquí hay varias cosas también en cuanto a la comunidad internacional. ¿Qué papel está jugando México? México, yo creo que quiere convertirse en el sucesor de Hugo Chávez y de lo que en un momento fue la esperanza del socialismo del siglo XXI. Quiere ser el referente no solamente para tener la fuerza y contener los problemas que tiene con Trump, sino para traer a colación una cantidad de ideas, proyectos y muy seguramente simpatías regionales que sectores amplios en América Latina tienen por la izquierda. Él quiere convertirse en esa persona, un verdadero contradictor, no de la frontera frente a Estados Unidos y Donald Trump, sino como el líder de la izquierda en América Latina, que está en capacidad de disputarle poder y, por qué no decirlo, cierto tipo de liderazgo regional frente a Trump, como un mecanismo de protección mexicana, pero también como un mecanismo que le permita a él mantenerse mucho tiempo en la primera escena política. Yo creo que ese es el interés particular que tiene el señor AMLO. Hugo, ¿y eso de qué le serviría en estos momentos cuando hay tanto movimiento, sin duda político en la región? Ya se reunió con el presidente electo de Argentina, el señor Fernández. ¿Cuál es el papel que quiere jugar México? ¿Por qué hace estos movimientos? Yo, completando el comentario de Jairo, diría que es todavía más grande la aspiración del gobierno federal, y yo creo que él quiere convertirse en el nuevo emblema bolivariano, más allá que Hugo Chávez. Quiere ser este garante de las libertades y los derechos y la democracia en la región. Efectivamente coincido, desde luego, la manera en que se le recibe, aunque México siempre ha tenido y ha demostrado esta cualidad de albergar y de recibir y de asilar políticamente no solo a líderes, sino también a pueblos enteros, comunidades enteras. Lo hizo con Chile, lo hizo con Argentina, lo hizo con España. Es una visión bolivariana de lo más amplio, ¿sí? Quiere ser la punta de lanza, la cabeza de quien sea el garante de los derechos y las democracias en América Latina. Esto debería ser complementado, el asilo político a Evo Morales, me refiero, con una disposición también a participar en la pacificación y, sobre todo, creo yo, en ofrecerse como un ente que pudiera ayudar a organizar los comicios próximos. Esto por la gran experiencia que tiene nuestro Instituto Nacional Electoral, el INE en México, que podría funcionar para dar cierta garantía de equidad en la contienda. Esto, desde luego, tendría que ser discutido, pedido por Bolivia, una vez que se determine pues quién manda en el país, ¿no? Y para ampliar un poco más, el tema es, pues como dices, Andrea, yo pondría, como decimos en México, mis barbas a remojar después de ver a las de mi vecino cortar. Maduro y Ortega, aunque tienen situaciones muy diferentes a las de Bolivia, no creo que estén despreocupados del tema por las presuntas intervenciones, como decían hace un momento, sí iraníes, sí de otros grupos, de otros países. Hay una presión sobre estos países, estos gobiernos en la región. Los invito a hacer otra pausa, si les parece. Hoy hablamos de qué viene para Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. ¿Cuál es la situación hoy de Bolivia? El hashtag de hoy es #ZoomBolivia. Ya volvemos. Gracias por continuar aquí en Suma la Noticia. ¿Qué viene para Bolivia tras la renuncia de Evo Morales? Es lo que estamos debatiendo y analizando el día de hoy. Jairo, en primera plana, en La Razón de Bolivia, dice que el movimiento al socialismo, el MAS, pide garantías para una salida constitucional. Ya nos pudieron reunirse hoy, habían dicho que lo iban a hacer y entonces quedó en veremos, pero piden garantías. ¿Qué tipo de garantías están pidiendo o qué tipo de garantías necesitan?
Andrea, ese tipo de garantías las conocemos en América Latina, los políticos tradicionales y los nuevos también que tienen mañas del viejo o del pasado político en cualquier país, cuando hablan de garantías piden puestos. Y en este caso, el MAS hace referencia de manera particular a que se garantice la presencia de miembros del MAS en el Tribunal Electoral. Es lo que en estos momentos más les preocupa. Hay que tener en cuenta que si pierden la posición que tienen en estos momentos en el Tribunal Electoral, no van a tener la movilidad necesaria para mover fichas y garantizar quizás que un candidato afín a los intereses del movimiento al socialismo se quede en el poder. Lo que están buscando realmente es que el gobierno que entre en carácter de interino les garantice un cupo especial para poder ellos moverse. Digamos, Hugo, que dependen del MAS, sin duda alguna, para una salida constitucional. El MAS ha anunciado además que viabilizará la sucesión presidencial. ¿Ellos tienen el sartén por el mango? Totalmente. Si ellos no se presentan a las reuniones, van a seguir atorando, van a seguir trabando el funcionamiento de la Asamblea y no va a haber el nombramiento de un interino oficial y mucho menos el armado de una estructura de transición en la que pueden estar representadas todos los espectros de la política boliviana y mucho menos el llamamiento a elecciones en los 90 días. Yo no veo cómo de aquí al 22 de enero pudieran hacer eso si más que tiene el sartén por el mango no participa en las disertaciones de la Asamblea. Claro, pero de todas maneras ahí hay un medio chantaje. Agustín, lo pongo como pregunta. ¿Tienen el sartén por el mango? ¿Están pidiendo garantías y son los que pueden destrabar esto? Y yo creo que las garantías no tienen simplemente que ver con ciertas posiciones dentro del Estado, sino además con mantener un sistema corrupto que garantice la impunidad de los corruptos del MAS. Evidentemente, haber sido dueño de los 3 poderes del Estado durante 14 años les ha permitido a la gente del MAS y específicamente a Evo Morales hacer lo que se le venga en ganas. Una justicia realmente independiente podría poner en peligro la libertad de muchos de estos políticos que van a tratar de negociar impunidad sin lugar a dudas. Jairo, dice Hugo, que no ve que esto se resuelva muy pronto. ¿Qué tiene que pasar o qué se les tiene que ofrecer, como están diciendo algunos analistas, al MAS para que esto se destrabe? Yo creo que al MAS no hay que ofrecerle nada diferente a la situación que se está viviendo y que ellos empiecen por asentar la carta de renuncia en un acto que es eminentemente formal. Se radica la carta, se hace un debate y chao. Lo que va a pasar es que si ellos no actúan rápido, le va a tocar a las fuerzas militares y a la policía intervenir. Y ahí sí no hay necesidad de esperar que llegue la carta o que se apruebe, porque un gobierno interino en cabeza de los militares puede ser acusado en el exterior como una dictadura, pero quizás logre mantener las condiciones de convivencia al interior de Bolivia y convocar a elecciones y entregar el poder el 22 de enero. Yo creo que si el MAS no es lo suficientemente hábil y entiende que ya no tiene poder, nos puede llevar a Bolivia a una situación como la que le acabo de describir. Pero para eso los militares han sabido cuidarse en Yo creo que Bolivia. han sido muy hábiles. No son los chafarotes que conocimos en el 2008 en Honduras, que sacaron casi que en calzoncillos, según Zelaya, lo sacaron del poder, lo pusieron en un avión y se lo llevaron para Costa Rica. Yo creo que estos son más pulidos, han entendido mucho las dinámicas actuales en América Latina. Desde ese punto de vista, no me extrañaría que si en los próximos días, quizás máximo una semana, no hay una postura clara y definida del MAS, termine interviniendo las fuerzas militares. Vamos a ver qué pasa, porque la reunión de la Cámara de Diputados de Bolivia se suspendió por falta de quórum, lo dijimos hace pocos minutos. Sin embargo, se espera que la del Senado sí pueda reunirse para definir el rumbo político del país y designar al sucesor temporal de Morales. Recordemos que en el país hay un vacío político para algunos, para otros es más claro que mientras no se presente o se acepte la carta de renuncia, Evo Morales sigue siendo el presidente. Hacemos otra pausa aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Quiero agradecerle a Hugo Corzo, analista político, a Agustín Laje, politólogo, y a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, por esta discusión, por este debate sobre Bolivia. ¿Qué viene para Bolivia tras la renuncia de Evo Morales? Tendremos sin duda más días para debatirlo y analizarlo. Soy Andrea Bernal, un gusto haberlos acompañado. Nos vemos mañana con otros temas de debate.